Buenos días, hermanos. Hoy, 15 de febrero, la Iglesia celebra la memoria de San Claudio de la Colombière, presbítero de la Compañía de Jesús. Un corazón contrito y humillado, Dios, tú no lo desprecias. Nacido en el sur de Francia, en Saint-Symphorien-d'Ozon, cerca de Lyon, en 1641, San Claudio era parte de una familia numerosa de 7 hijos, 4 de los cuales se consagraron a Dios, sea en el sacerdocio o en la vida religiosa. Asistió de niño a una escuela regentada por la Compañía de Jesús y al cumplir los 17 años ingresó en la Compañía de Jesús, en dicha orden. Claudio admitió alguna vez, con mucha honestidad, haber tenido una terrible aversión y rechazo por la vida consagrada y al riguroso entrenamiento requerido por la Compañía de Jesús en los años de noviciado. Pero reconocía también que esta etapa de formación le ayudó a incrementar sus talentos naturales y a mejorar su disposición espiritual, es decir, ayudarle a crecer en la fe. Para ayudarse en los buenos propósitos, hizo un voto privado, una promesa personal para Dios y con Dios, para obedecer las reglas y las órdenes lo más perfectamente posible. Para el hombre que ama a Dios, obedecerlo es la manera por excelencia de mostrar cuánto se ama, y Claudio lo aprendió muy bien. Después de completar el periodo de estudio y de formación, Claudio fue ordenado presbítero en 1669. Conocido como gran predicador, llegó a enseñar en la universidad y sirvió como tutor de los hijos del ministro de Finanzas, ministro de Hacienda, del rey de Francia Luis XIV. En 1674 fue elegido superior de la Casa de los Jesuitas en la ciudad de Pareilles-le-Monial. En ese tiempo, cuando servía como confesor en un convento de monjas de la localidad, Claudio tomó parte en un conjunto de acontecimientos que cambiarían completamente su vida y la historia de la Iglesia en Occidente. San Claudio de la Colombière solía acompañar espiritualmente a las monjas de un convento. Era el padre espiritual o capellán de ese convento, confesor de ese convento. Una de las religiosas que conoció allí fue Margarita María de Alacoque, Santa Margarita María de Alacoque, con quien decía haber experimentado revelaciones personales del mismo Cristo, instando a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Dentro del convento, sin embargo, el testimonio de la hermana Margarita María, cuya veracidad fue demostrada con el tiempo y respaldada por la Iglesia, era objeto de gran escepticismo y en algunos casos fue tomado incluso con desdén y burla. El padre Claudio de la Colombière, por el contrario, se aproximó a la situación con total apertura, queriendo ver qué había de Dios detrás de todo eso que vivía o decía vivir esta hermana María Margarita. Se convirtió en el director espiritual de Santa Margarita y permaneció en esa función durante todo el tiempo que estuvo en Pareilles-le-Monial. De la Colombière escuchó piadosamente el testimonio de la santa sobre las revelaciones de Jesús y de su Sagrado Corazón, y tras estudiarla con detenimiento llegó a la conclusión de que la hermana Margarita María había recibido efectivamente una gracia extraordinaria del Señor, una revelación particular o también llamada privada. La palabra de San Claudio de la Colombière en torno a las experiencias y vida de Santa Margarita contribuyeron enormemente y lo siguen haciendo a que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús sea uno de los más importantes tesoros de piedad que tiene la Iglesia Católica. En su momento, solo a manera de ejemplo, esta devoción y la teología que empezó a desarrollarse alrededor, empezó a combatir una herejía de aquel entonces, el jansenismo, que sostenía tesis cercana a la predestinación, al acentuar el lado pecaminoso y oscuro de la naturaleza humana y terminar restándole todo concurso al libre albedrío de la salvación humana. Es decir, solamente están predestinados los justos para salvarse y el que no participe de este grupo de los justos, pues se condenará, por una parte. Por otra parte, el hombre no puede hacer nada
para colaborar con Dios en su salvación. Cierto que la salvación solo viene del Señor, por la fe y por la gracia. Pero la Iglesia Católica confiesa que también el hombre colabora con la gracia para realizar en sí y en el mundo la salvación. La Iglesia condenó el jansenismo por movimiento riguroso y fuera de la fe. Un movimiento religioso iniciado por Cornelio Jansenio en el siglo finales del XVI y principios del XVII, y lo calificó de herético. Fue parte de una visión pesimista muy difundida en aquella época y muy contaminada de puritanismo. Gracias al Sagrado Corazón de Jesús y a su corazón misericordioso, la herejía fue contrarrestada desde la conciencia renovada de que Dios invita a todos a recibir su perdón, al arrepentimiento, a gozar con el don de la misericordia y a emprender un camino de conversión colaborando con la gracia para la santificación personal y del mundo. Jesús estaba mostrando su corazón inflamado de amor, ardiente en el amor de Dios, por cada uno de los seres humanos, invitados todos a la salvación con la cooperación libre del hombre. Sin Santa Margarita María y sin Claudio de la Colombière, este mensaje no habría tocado los corazones de tantísimos miles de gente. En el otoño de 1676, el padre de la Colombière fue enviado a Inglaterra en tiempos de gran tensión en ese país, religiosamente desgarrado por las guerras civiles de mediados del siglo. Allí el jesuita desempeñó un ministerio como capellán y predicador de María de Módena, noble católica que se había convertido en duquesa de York, es decir, en reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Ese fue un tiempo de relativa calma, hasta que en 1678 un rumor sobre un supuesto complot católico contra la monarquía inglesa, que era anglicana, se extendió por todo el país. Aun cuando se trató de una mentira, el rumor llevó a la ejecución de 35 personas inocentes, entre ellos 8 sacerdotes jesuitas, mártires de la fe. El padre de la Colombière no fue ejecutado, pero sí acusado, arrestado y encerrado en un calabozo en la Torre de Londres, donde permaneció por varias semanas. El jesuita francés soportó heroicamente aquella prueba. Sin embargo, las condiciones de la prisión, tan insanas, maltrataron tanto su salud que moriría después de ese quebrantamiento de salud. Sin haberse siquiera repuesto, fue expulsado y desterrado de Inglaterra. El santo volvió a Francia en 1679 y reanudó su trabajo como maestro y sacerdote, aprovechando las nuevas circunstancias para difundir la devoción al Sagrado Corazón de Cristo entre sus compatriotas. En 1681 el padre de la Colombière volvió a Pareil-le-Monial, al mismo lugar donde acontecieron las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque. En aquella comuna, un año más tarde, murió de una hemorragia interna a la edad de 41 años, el primer domingo de Cuaresma, 15 de febrero. Claudio de la Colombière fue beatificado en 1929, 9 años después de la canonización de Santa Margarita María de Alacoque, y canonizado 63 años después por San Juan Pablo II, el 31 de mayo de 1992. Nos confiamos a su intercesión, Él que contempla el rostro luminoso y ardiente de fuego de amor del corazón de Jesús. San Claudio de la Colombière ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!